Esta es una producción de Grupo Fórmula. Regresamos con las entrevistas de nuestra serie México Shock 2020, que ustedes pueden ver completa en el portal rochainforma.com. En esta ocasión vamos a presentarles las opiniones del periodista e influencer Abraham Mendieta y del catedrático y analista político José Antonio Crespo sobre el momento actual que vivimos en México. ¿Por qué? Me han dicho muchas personas, ¿por qué las mismas preguntas a todos? Pues sí, para que la cosa sea pareja, no vayan a decir que porque a unos les preguntamos una cosa y otros otra, y que si a unos los tratamos de un modo y del otro no. La cosa es absolutamente pareja. Abraham Mendieta, analista político, periodista y navegante de las redes. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer conversar contigo en este espacio. Abraham, ¿quién o quiénes son los responsables del shock sanitario, económico y social en que se encuentra México? Principalmente la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un fenómeno sanitario, social y económico que atravesó de punta a punta el mundo. Creo que no estábamos preparados como sociedad después de 30 años de un modelo neoliberal que privatizó gran parte de los servicios públicos para hacer frente a un fenómeno que de punta a punta nos rompió. Creo que los hospitales no estaban preparados, creo que no había suficientes camas de hospital. México tenía uno de los niveles más bajos de camas de hospital por población de toda América Latina y eso nos pegó, por supuesto. México en estos momentos parece dividido en dos bandos, enfrentados, confrontados, antitéticos. ¿Estás tú de acuerdo en ello? Y en su caso, sí o no, ¿y por qué? ¿Por qué estamos enfrentados? Yo creo que México estaba roto, y estaba roto por un dolor primordial, que era el dolor de la desigualdad. México está dividido entre 60 millones de personas que no tienen asegurado el pan de cada día, 60 millones de pobres que por desgracia el modelo económico y social fue construyendo a lo largo de décadas, y luego también una élite rampante, abusiva, egoísta, que se beneficiaron de este modelo y que no quisieron cambiarlo. Creo verdaderamente que esa es la gran ruptura que hay en México, la gran polarización entre quienes se quedaron atrás y quienes se pasaron de lanza, llegando demasiado lejos a costa del resto. Por eso cuando se habla de polarización política, yo siento que algunos la acaban de descubrir y no quisieron entender cómo este país estaba roto desde la entraña de que la mitad de su población está en pobreza. Abraham, tú has tenido posiciones públicas muy claras acerca de la actuación del actual gobierno, acerca de lo que ha ocurrido en el país en los tiempos más recientes. Y bueno, la pregunta también obligada es, ¿cómo describes a quienes no piensan como tú? Bueno, yo soy una persona abiertamente de izquierda, que cree que la sociedad solo se reconcilia cuando hay oportunidades para todos, cuando hay un reparto más equitativo de la riqueza. Creo que mi opinión y mi posición no es la única válida. Lo bello de la democracia es que tengamos posiciones encontradas que se dirimen en el debate público. Sin embargo, sí tengo un dolor con el pensamiento conservador. Decía Goethe que él era conservador porque prefería la injusticia antes que el desorden. Yo no. Yo prefiero un poco de desorden antes que un buen de injusticia. Verdaderamente estoy en desacuerdo con la posición conservadora y creo que es igualmente válido. Decía Arturo Rial, el almirante argentino que derrocó a Perón, que la derecha hizo la contrarrevolución en Argentina para que el hijo del barrendero muriera siendo barrendero. Yo con eso no puedo estar de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son en estos momentos los dos, o si quieres los tres principales problemas de México ahora mismo y en el corto plazo? La situación está continuamente cambiando, pero ¿cuáles dirías que son los principales desafíos que enfrenta nuestro país y cómo superarlos? Uno estructural,
que además tiene su base en la desigualdad, que es la inseguridad. La inseguridad de un modelo que expulsó de la integración social a una gran parte de la población que encontró cobijo en el crimen organizado y en la delincuencia. Una inseguridad que se gestó desde el corazón del poder. Hoy hay un exsecretario de Seguridad Pública, la mano derecha del presidente Felipe Calderón, siendo juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. Ahí podemos entender algunos de los orígenes de esta desigualdad, de esta inseguridad lacerante que nos golpea. Otro es sin duda el tema del desarrollo económico, porque en México hubo buenos números de crecimiento económico durante un tiempo, pero desgraciadamente eso no se reflejaba en la inmensa mayoría de familias. Hubo mucho crecimiento para unos poquitos. Las élites se hicieron cada vez más ricas, el pueblo se hizo cada vez más pobre. Yo esos dos problemas los veo como estructurales y evidentemente uno de coyuntura que tenemos en todo el mundo, que es la pandemia. La pandemia en un esquema global en el que se habían desmantelado los servicios públicos, en el que la sanidad pública de la inmensa mayoría de los países, especialmente de la región de América Latina, pues no estaban preparados para tener que atender a grandes masas poblacionales con una enfermedad nueva. ¿Algo más que quieras puntualizar? ¿Algo que no te haya preguntado, que quieras expresar con absoluta libertad sobre estos tiempos que estamos viviendo, Abraham Mendieta? Sí, yo creo que estamos en un momento en el que distintos entornos de lo social se están transformando y creo que los medios de comunicación no pueden quedar fuera de esa transformación y valoro y agradezco profundamente, y te lo quiero agradecer a ti personalmente, esta apertura y esta generosidad con la que abres la puerta a voces que no necesariamente siempre hemos tenido cabida en algunos medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación tienen que parecerse a la sociedad y quiero mandarte un agradecimiento por esta apertura. Al contrario, muchas gracias a ti por tu confianza. Estamos en contacto, Abraham. Estoy a la orden, muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.